Job capítulo 7, versículo 11 dice: Por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Cuando atravesamos por momentos dolorosos, nuestros labios expresan de una manera áspera la amargura que puede estar llenando nuestro corazón. Job no podía ni quería guardar silencio. Era tanta la angustia que sentía en su alma que necesitaba sacarla a través de palabras. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien está sufriendo? ¿Cómo nos comportamos hacia esas personas que están dolientes? ¿Cuál es el concepto que nos vamos formando de cada una de ellas cuando los escuchamos? Creo que estas preguntas son necesarias, porque muchas veces vamos a estar frente a alguien, ya sea nuestra familia, nuestros amigos o nuestros hermanos en Cristo, que estarán pasando por momentos de dolor, de angustia. Hemos visto en algunos episodios anteriores y hemos leído en algunos capítulos anteriores de Job, cómo los tres amigos de Job llegan y empiezan a juzgar y a condenar a Job. Mucho más allá de querer darle una palabra de consuelo a su amigo que está sufriendo, pareciera que ellos quieren escudriñar y descubrir dentro del corazón de Job, dentro de su pasado, algún error por el cual él esté pagando. Amados hermanos, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando nos estamos acercando a alguien que sufre? Creo que hay algunas pautas que debemos de conocer y saber. Debemos estar conscientes que cualquier persona que está sufriendo tiene angustia en su alma. No tiene la tranquilidad que puede tener cuando todo está bien. Aún aquellos que tenemos puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo, no estamos exentos de tener incertidumbre, de luchar contra la ansiedad o el desánimo en medio de las circunstancias. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar a personas que los mirabas de una manera tan tranquilos y siempre parecía que estaban de buenas, como decimos por acá en el norte del país? Pareciera que siempre tenían una actitud de alegría y de sonrisa y siempre esperanzados. Pero nuestro frágil pensamiento, nuestros sentimientos tan frágiles y cambiantes, pueden ser moldeados muchas veces por las situaciones en las cuales vivimos. ¿Cuántas veces aún aquellas personas que tú admiras o admirabas, les has escuchado expresar dolor, angustia o incertidumbre, y esto produce una cierta decepción en tu corazón? Amados hermanos, si nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo está por entrar al huerto del Getsemaní en la última oración antes de morir en la cruz del Calvario, el Señor no tiene ninguna reserva en decirle a Pedro, Jacobo y Juan: estoy tan triste y estoy tan afligido que quisiera morirme. Imagínate el impacto que hayan tenido estos tres apóstoles al escuchar al Señor Jesucristo. Sin embargo, no se admiraron de esto. Ellos habían estado conviviendo con el Mesías durante 3 años y se habían dado cuenta que es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que también era 100% humano y que jamás quiso esconder nuestro Señor esos rasgos en las cuales se expresa nuestros sentimientos y nuestras emociones. Muchas veces, cuando vamos a visitar a alguien que está sufriendo en la cama de hospital, o que ha perdido un empleo, o que está en alguna situación sufriendo por las actitudes o los actos de sus hijos o de su pareja, ¿cómo reaccionamos ante ese dolor? Amados hermanos, tenemos que estar conscientes que esa angustia que esté en el alma de esas personas los van a llevar a hablar. Y muchas veces hacen preguntas que nacen desde un corazón sincero pero dolido, desde una actitud llena de amargura pero que tiene que salir. Job dice: la amargura en la que vivo me obliga a protestar.
En ocasiones caemos en el error de decirle a alguien, es que no te expreses así de Dios y no digas esas preguntas porque lo vas a ofender. Amados, si nuestra amistad no está para poder ayudar a las personas cuando están en sus momentos más críticos, más dolorosos o quizá más vergonzosos, entonces no es una amistad verdadera. Es que yo admiraba tanto a tal persona y me doy cuenta que ahora expresa con dolor porque está sufriendo. Es que es una persona frágil, que es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que confía en Dios. Pero sus palabras tienen que ser la fuente de salida de lo que está en su corazón. Cuando estamos sufriendo, en realidad estamos buscando a alguien que nos comprenda, a alguien que nos escuche sin juzgarnos, a alguien que pueda soportar nuestros momentos de dolor, de angustia expresados ásperamente a través de palabras. Cuando sufrimos, es fácil exigir que nos comprendan y que nos soporten. Cuando somos nosotros, cuando eres tú quien está sufriendo, es tan fácil poder exigirle a la gente, es que deberías de comprenderme, no estaba en mi mejor momento, es que deberías de soportar. Hasta cierto punto queremos exigir esto. Pero cuando alguien sufre, nos cuesta trabajo comprender y soportar. Debemos de recordar lo que dice el apóstol Santiago en su epístola. Cuando él habla acerca de la manera en la cual nosotros debemos de comportarnos cotidianamente, el apóstol Santiago nos dice algo que es la clave quizás para aquellos momentos en los cuales están sufriendo las personas. Todos debemos de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Es decir, deberíamos estar primeramente atentos a las necesidades de aquellos que están sufriendo y de aquellos que están pasando por aquellos momentos o aquellos pasos oscuros en los cuales no hay respuesta. Amados hermanos, ¿de qué manera nos comportamos nosotros cuando alguien tiene este dolor? ¿Cuál es la forma en la cual el Señor quiere usarnos en ese momento? No es para juzgar, para condenar, sino simplemente para escuchar. Puede ser un momento difícil. Dice Santiago, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esa es la forma en la cual ustedes deben de vivir. Deben de ser muy rápidos para escuchar, porque tu hermano, tu familia, tu amigo necesita ser escuchado. Pero también debes de ser lento para hablar. No des una respuesta sin pensar. No trates de juzgar y de corregir la forma en la cual ellos están expresando. Piensa bien lo que vas a hablar. Y quizá en medio de ese dolor, la persona diga palabras ofensivas o actitudes hirientes. Entonces dice Santiago, también debemos de ser lentos para enojarnos. Si queremos ayudar a alguien que está sufriendo, debemos aprender a escuchar sin juzgar. Debemos aprender a responder de una manera sabia y moderada, y esa respuesta muchas veces no es rápida. Y debemos también ir preparados, listos, no a la defensiva, sino con una actitud de comprensión y mostrar una actitud generosa y no enojarnos fácilmente. Recuerda que cuando estás consolando a alguien, o estás aconsejando a una persona, o estás escuchando a alguien en sufrimiento, en dolor, no vas para ganar un debate, no vas para implementar tus argumentos, no vas para corregir los errores de ellos, vas para dar consuelo, estás para escuchar y traer descanso, y estás también para dar ánimo y aliento. Es decir, todo esto gira en torno a que tú no eres el protagonista
de la restauración de las personas. Es llevarlos delante del Señor y poder conducirlos a aquel que nos enseña a escuchar sin juzgar, a aquel que nos permite avanzar en generosidad, en tranquilidad y en amor, a aquel que está formando un carácter que bendice a los que nos rodean. Romanos capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo escribe y dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros requerimos es comprender a aquellos que están sufriendo y no formarnos un concepto equivocado y no hacer de un momento de restauración un momento en el cual podamos salir decepcionados por haber juzgado mal a aquel que está sufriendo. En ocasiones escucharás de las personas sufrientes expresiones que no dirían en otra situación. En ocasiones podrás asustarte o admirarte porque el dolor y la angustia que tienen en su alma está externándose a través de palabras que tú nunca los hubieras escuchado decir en otros momentos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de llegar delante del trono del Señor, del trono de la gracia, con toda libertad, con toda confianza, porque siempre en la misericordia de Dios encontraremos la ayuda necesaria para el momento oportuno. No tienes todas las respuestas, pero tienes toda la capacidad para que Dios te use para escuchar a aquellos que están dolidos, que están sufriendo. Cuando estemos frente a ellos, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser prestos para escuchar, ser lentos para hablar, ser lentos para enojarnos. Y si ellos están alegres, alégrate juntamente con ellos. Y si ellos están llorando, llora juntamente con ellos. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una familia y somos llamados a acompañarnos en los momentos de alegría y en los momentos de llanto, en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez, en los momentos de regocijo y en los momentos de quejas. Que el Señor nos permita ser un vaso, ser un instrumento de su amor, en el cual se puede expresar su gracia y su misericordia. ¿Qué te parece si terminamos este tiempo con una oración? Amado Señor, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús de acercarnos a ti con toda libertad. Lo hacemos, Señor, con reverencia, pero también con alegría, porque no descansamos en nuestros méritos ni en nuestras obras, sino confiamos en los méritos perfectos de nuestro Señor Jesucristo y en la obra completa y total que Él hizo en la cruz del Calvario. Amado Señor, danos la capacidad de ser lentos, Señor, para hablar. Danos la capacidad para refrenar nuestro enojo, pero danos, Señor, la capacidad para ser rápidos para escuchar. Que seamos ese hombro, esas manos, esos oídos que se necesitan, Señor, en medio del dolor y el sufrimiento. Que cuando nos acerquemos a aquellos que necesitan el consuelo, lo hagamos, Señor, sin juzgar, sin condenar. Permítenos ser como tú eres. Sabemos que estás con nosotros, Espíritu Santo, y tú eres el Consolador. Que aprendamos a través de la palabra la manera en la cual deseas que nos conduzcamos. Y si alguien está sufriendo en este momento, Señor, permite que alguien se acerque y pueda traer la palabra de consuelo que él necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Que el Señor les guarde y que nos permita seguir creciendo en el conocimiento de Él.